Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis bastante crítico sobre la política industrial y energética de Europa. Partimos de una fuente que dibuja un panorama que, para qué nos vamos a engañar, es directamente alarmante. Para que nos hagamos una idea del tono, el análisis arranca con esta anécdota, que es, demoledora. La frase es de un empresario que vuelve de China con esa sensación tan desoladora. Esto ya marca el ritmo y nos obliga a plantearnos la gran pregunta de este análisis. ¿De verdad se está quedando Europa atrás? Vamos a profundizar en esto. La idea de un futuro industrial sin Europa como gran protagonista es un shock, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en su historia. El análisis pone precisamente eso en contraste, su pasado como cuna de la revolución industrial frente a la trayectoria que, según esta fuente, está siguiendo hoy. Es que, si echamos la vista atrás, el legado es impresionante. Desde la máquina de vapor hasta convertirse en líder industrial mundial, Europa era sinónimo de innovación. El análisis recuerda este pasado glorioso para que se entienda bien todo lo que, según argumenta, está ahora mismo en juego. Y aquí es donde el análisis entra de lleno en el meollo de la cuestión, el choque frontal entre el discurso político oficial y lo que la fuente describe como la crudísima realidad económica. Por un lado tenemos la narrativa oficial. Escuchamos a los líderes europeos, como en esta cita, hablar de la independencia energética de Rusia como un logro tremendo, una verdadera historia de éxito. Este es el mensaje que se transmite. Pero claro, el análisis le da la vuelta a la tortilla. Presenta un contraargumento muy potente. No se ha logrado una independencia real, sino una deslocalización de la dependencia. La cuestión clave, por tanto, no es si Europa depende o no, sino de quién depende ahora y, sobre todo, a qué precio. Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda, la retórica política. A la derecha, el análisis de la fuente. Se habla de liberarse de la energía rusa, pero la realidad, se argumenta, es que ahora hay nuevas dependencias de países como Estados Unidos, Qatar o Nigeria. Se habla de resiliencia, pero la industria se enfrenta a unos costes energéticos que están por las nubes. Y la ironía máxima, según el análisis, el petróleo ruso sigue llegando, sí, pero blanqueado a través de países como la India, lo que encima encarece todo el proceso. Vale, pero ¿en qué se basa la fuente para decir todo esto? Pues no en opiniones, sino en lo que describe como cifras frías y letales. Vamos a verlas. Lo que viene ahora es, según el análisis, una auténtica avalancha de datos que pintan un cuadro muy claro de la escala del problema industrial al que supuestamente se enfrenta el continente. El primer dato es impactante. Afecta a un buque insignia como es Porsche. La fuente cita una posible caída del 99% en su beneficio operativo. Hablamos de apenas 40 millones, tras su enorme apuesta por la transición eléctrica. Un dato tremendo. Y ojo que esto no es cosa de un día para otro. La clave aquí es la perspectiva. En el año 2000, la Unión Europea fabricaba el 25% de los chips del mundo. Hoy, según datos de la propia comisión que la fuente cita, esa cifra no llega ni al 8%. Es un desplome en un sector que es a todas luces crítico. Aquí podría estar una de las claves de todos, según este análisis. La industria europea paga por la electricidad hasta 6 veces más que su competidora directa en Estados Unidos. Esto no es una pequeña desventaja, es una brecha competitiva enorme y estructural. Y es que esta dependencia, al parecer, va mucho más allá del gas o el petróleo. La fuente argumenta que se extiende a las propias tecnologías para la transición verde. Casi todos los paneles solares vienen de China. Lo mismo pasa con los minerales para baterías. Es decir, Europa lidera la ambición climática, pero depende de otros para tener las herramientas. Claro, después de ver todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se ha llegado a este punto? El análisis cambia el foco de las causas externas y mira hacia adentro, hacia las políticas internas europeas. La fuente enmarca su crítica con esta famosa cita de Milton Friedman. El argumento es que políticas con intenciones buenísimas pueden estar llevando, y de hecho estarían llevando, a resultados económicos muy pobres. El diagnóstico se resume básicamente en 3 puntos. Primero, una desconexión entre los líderes de Bruselas, que a menudo no son elegidos directamente, y la realidad del tejido productivo. Segundo, lo que llama la soga verde, o sea, metas ambientales muy ambiciosas impuestas sin un plan industrial realista detrás. Y tercero, una tendencia a ignorar las consecuencias, como la famosa prohibición de los motores de combustión en 2035, decididas según la fuente, sin garantizar que la industria pudiera adaptarse a tiempo. Y mientras Europa parece enredarse en regulaciones, ¿qué están haciendo sus competidores? El análisis hace una comparación muy rápida de las estrategias industriales que se están viendo por el mundo.
Fijaos en esta tabla. Estados Unidos, con su ley de reducción de la inflación, está regando su industria con subsidios. China, por su parte, sigue una planificación central con su plan Made in China 2025 para dominar sectores clave. Y la India busca atraer inversión masiva con su iniciativa Make in India. La fuente presenta 3 estrategias que son muy proactivas y proindustria que contrastan, dice, con el enfoque más regulador de Europa. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final del análisis, que plantea 2 futuros posibles, 2 caminos muy distintos para Europa. La advertencia es seria. Sin un cambio de rumbo, la fuente presenta una visión casi distópica de un continente que se convierte en un museo viviente. Un lugar precioso para que los turistas admiren las glorias del pasado como las viejas fábricas, mientras el futuro de verdad se diseña y se construye en otros sitios. De hecho, el análisis sostiene que algunas de estas señales ya están aquí. El alto desempleo juvenil, la famosa fuga de cerebros, el estancamiento económico, consecuencias que, advierte, no harán más que empeorar si se mantiene la trayectoria actual. Así que al final todo se reduce a esto, una encrucijada con 2 caminos muy claros. Por un lado, el camino del museo, que básicamente es seguir como hasta ahora. Por otro, el camino del renacimiento, que exigiría reconocer errores, invertir en competitividad y sobre todo colaborar con la industria en lugar de asfixiarla. Al final, la conclusión del análisis es un llamamiento a la acción. Sostiene que la responsabilidad última recae en la sociedad, en reconocer la situación y exigir un enfoque que sea, ante todo, más pragmático y realista. Y terminamos con la pregunta que lo resume todo, una pregunta que según este análisis es existencial. El continente que dio origen a la revolución industrial se enfrenta ahora a una elección vital sobre su propio futuro, cuna de la industria o su tumba. Ahí queda eso.